quiero decirte que eres una persona muy afortunada, porque el vídeo que estamos a punto de ver puede llegar a salvarte la vida en algún momento de tu historia. Y dirás... No es para tanto, seguramente esté exagerando esta persona. Gestos prohibidos que te costarían la vida. Imagínate que te vas a un país exótico, haces así... Y la siguiente escena es tu madre llorando al lado de tu tumba. ¿Verdad que no queremos eso? ¿Verdad que no queremos llegar a ese punto? Vale, pues vamos a ver este vídeo del canal Te lo pinto. A ver el primer gesto. Levantar el dedo índice. Imagina estar en un caluroso mercado de Raqqa. Te limpias el sudor con la mano y sin querer levantas el dedo índice. En ese momento, la gente te mira y alguien se acerca. Ya es demasiado tarde. Hacer este gesto en pleno territorio del ISIS podía sellar tu muerte. El Tawhid. ¿En serio? O sea, ¿me estás diciendo que te vas a un país y hay gente la cual te mataría solo por hacer así? Como se le conoce en el Islam, representa la unicidad de Dios. Durante siglos fue un gesto pacífico, presente en oraciones y rituales religiosos. ¿Vale? Incluso habrás visto a futbolistas hacer este gesto. Claro, aquí Messi se está jugando la vida no una vez, 2 veces. Muy peligroso, ¿no? Marcar un gol. Sin embargo, todo cambió cuando el Estado Islámico se apoderó de él. Entre 2014 y 2019, el ISIS dominó regiones de Irak y Siria, y durante ese periodo convirtieron ese gesto en un símbolo de lealtad absoluta al califato. Lo mostraba. De verdad, hay gente que te mataría solo por hacer este gesto. Yo solo tengo que decir que hay gente que se tiene que extinguir. No voy a decir quién. El tío de la metralleta, ese debería morir. Vídeos de ejecuciones, atentados y juicios públicos. En las calles de Mosul, no levantarlo podía marcarte como infiel y levantarlo mal como traidor. Y aquí es donde las cosas se ponían realmente... Y en otro territorio, si tú levantabas el dedo, bien. Pero como lo levantase rollo raro, imagínate que tienes una especie de parálisis en el brazo y no puedes levantar el dedo. O sea, en esa calle, tú por levantar el dedo mal, por la parálisis, te matarían. La verdad que me parece que vivimos en un planeta que no nos merecemos, ¿eh? Te arrastraban a la plaza central y te apedreaban hasta quitarte la vida. O te decapitaban frente a una cámara, a menudo con niños mirando desde la multitud. En algunos casos, ni siquiera hacía falta que realmente lo hubieras hecho. Una denuncia bastaba. No había juicio, no había defensa, solo sentencia. Y... Le caes mal al vecino. El vecino dice... No, pues yo ayer por la noche antes de dormir lo vi con el dedito levantado. Te matan. Me estoy aguantando las ganas de decir mucha mierda, ¿eh? Sé que las religiones en sí no tienen la culpa como tal, pero hay gente que ejecuta el tema de la religión de una manera bastante desordenada. Tú ves todo esto desde fuera y dices, hostia, vaya mierda la religión esta. Y fuera de esas zonas, levantar ese dedo puede generar sospechas, porque aunque su significado original era espiritual, después de ISIS, ese gesto puede ser visto como una amenaza. Y lo más perturbador es que no fue la primera vez en la historia que un movimiento tan simple podía costarte la vida. Siglos antes, en la China imperial, un acto tan cotidiano como escupir... Vamos a dejar ya lo del dedito arriba, la verdad que me parece una vergüenza. Vamos a viajar muy al pasado, nos vamos a la antigua China porque se viene un gesto que al igual mucha gente lo tiene como costumbre y está feo, la verdad. Un acto tan cotidiano como escupir frente al emperador podía sellar tu destino. Durante las dinastías... Vale, a ver, escupir frente al emperador. Bueno, o sea, si no está el emperador me imagino que puedes meter tremendo escupitajo al suelo, que me sigue pareciendo una guarrería y tal, pero si me encuentro contigo por la calle y te veo escupiendo... Tranquilo, no te voy a matar, te voy a mirar raro. En mi mente voy a decir, ¿será guarro el tío ese aquí escupiendo en mitad de la calle? Se cree que está en su puta casa. Es más, seguramente en su casa ni escupa. King King, el emperador no era un simple monarca, era el hijo del cielo, una figura casi divina. Su presencia exigía silencio, sumisión y precisión ritual. Cada movimiento... Ha nacido del ojete de Dios, ¿eh? El emperador de China, de la antigua China, así funcionaba la movida. Muy espiritual, muy divino, y si por lo que sea escupes delante del emperador, ¡que le corten la cabeza! Esto debía ser exacto, cada palabra cuidadosamente elegida, y cualquier error era visto como un desafío. Y escupir, incluso de forma accidental, era lo peor que podías hacer. No importaba si no iba dirigido al emperador ni si era por enfermedad o por nervios. ¿Vale? Era considerado una muestra de desprecio intolerable. Los guardias no esperaban una explicación, te reducían al instante, te arrastraban fuera del palacio y en cuestión de horas eras ejecutado. Algunas veces por
te mataban en 0, Al igual estás hablando, te salta un perdigón, pum, le das al ojo al emperador y lo siguiente que notas es el frío filo de un cuchillo atravesando tu cuello. Increíble, ¿verdad? Otras por tortura pública, no como venganza, sino como advertencia para el resto. Y la responsabilidad no terminaba contigo. Si alguien cercano, un escolta, un sirviente o un funcionario no evitaba el gesto a tiempo, también era castigado. Un solo móvil... Si por lo que sea había una persona al lado, la cual era un subordinado del emperador y no paraba el escupitajo a tiempo, es decir, el pibe escupe. Si el subordinado no se interpone entre el escupitajo y el emperador, ese pibe al igual también acababa tal. Increíble, ¿no? Voluntario podía arrastrar consigo a 5 o 6 personas. Hoy, escupir es simplemente una grosería, pero en la ciudad prohibida, durante siglos, era una forma inconsciente de firmar tu sentencia de muerte. Y no era algo exclusivo de China. En el antiguo Egipto, un gesto aún más sutil aún podía despertar la ira de un dios viviente. A ver, cuidado que nos vamos al antiguo Egipto. No sé si viajamos tanto que llegamos a la época de los faraones, pero vamos a ver el gestito que te podría matar. Señalar con el dedo al faraón. O sea, si tú señalas con el dedo al faraón, el faraón te mata. ¿Ok? El antiguo Egipto, el faraón no era visto como un líder político, era considerado un dios, la encarnación de Horus, con poder absoluto sobre la vida, la muerte y el más allá. Por eso, apuntar un dedo hacia él era impensable, un gesto diminuto, sí, pero interpretado como un insulto divino. Señalar al faraón era similar a señalar a un dios. Por allí. Hostia, me parece tremenda flipada, ¿eh? Yo creo que los aires de grandeza de los faraones de la época, eso no tenía límite ninguno, ¿no? Respeto al orden sagrado del universo. Durante audiencias oficiales o ceremonias públicas, ningún asistente podía señalar ni mirar directamente a los ojos del faraón ni hablar sin autorización. El protocolo era rígido y profundamente espiritual. Incluso los sacerdotes se retiraban caminando hacia atrás para no darle la espalda al rey Dios. Pero si un extranjero, un esclavo o incluso un noble despistado alzaba el dedo en dirección al faraón, no había margen para el perdón. La sentencia... Imagínate, estás ahí en el antiguo Egipto, te vas de vacaciones a las pirámides y de repente le preguntas a alguien, oye, ¿el pibe aquel de allí quién es? Muerto. Ya está, no hay más. Podía ser la muerte inmediata, a menudo por estrangulamiento o empalamiento, según la gravedad percibida. Y según algunos cronistas, incluso los niños no estaban a salvo. Hay registros de ejecuciones infantiles por gestos interpretados como irreverentes. Mientras tanto, en la Unión Soviética de Stalin había un... Qué fuerte me parece la movida esta de los faraones, la verdad. Pero bueno, vamos a la Unión Soviética. Tanto en la Unión Soviética de Stalin había un gesto que podía convertirte directamente en enemigo del Estado. ¿Cuál? Hacer la señal de la cruz. Estás en una calle cualquiera de Moscú, en los años 30. Entonces, un anciano pasa frente a una iglesia y hace la señal de la cruz en honor a su fe. Vale, rollo se santifica, ¿vale? Se mete la santificada y se muere. Pero si vas por la calle, por la Unión Soviética y ¿le tiras esto? ¿También te ejecutan o? Siguiente, ese anciano desaparece sin dejar rastro. Tras la revolución de 1917, el régimen soviético comenzó a borrar la religión del mapa. Iglesias cerradas, curas perseguidos y símbolos destruidos. Pero bajo Stalin, esa represión se volvió total. Hacer la señal de la cruz en público, en una escuela, en un entierro o incluso en la mesa de tu casa, era suficiente para ser acusado de reaccionario o enemigo del pueblo. No hacían falta pruebas, con un testigo bastaba. Me flipa esto. No hacen falta pruebas, con un testigo ya me sirve todo. Una noche te sacaban de tu casa. Podía ser el gulag, una ejecución o la muerte durante un interrogatorio. Tu familia rara vez sabía qué había pasado y si preguntaban podían correr la misma suerte. Los niños eran educados para vigilar. Algunos delataban a sus propios padres por haberse persignado, porque el cruce de dedos, ese símbolo cristiano hasta los niños estaban educados para delatar a sus familiares. Se chivato el niño, ¿no? El escenario se había transformado en una herejía política. Hoy parece un gesto mínimo, pero en la Unión Soviética stalinista era una condena envuelta en fe. No quitarse el sombrero ante un noble. Imagina que caminas por una calle empedrada en la Edad Media. Vas con la cabeza alta sin prestar demasiada atención. De pronto, un grupo de hombres con capa se acerca. Uno de ellos te mira fijamente, pero tú no haces nada. No te quitas el sombrero, ni siquiera te detienes. Segundos después, estás en el suelo. Un guardia
te ha golpeado con la empuñadura de su espada. Sangras, gritas. Algunas personas que pasaban desvían la mirada. Otros se quedan para ver qué castigo mereces por lo que acabas de hacer. No quitarse el sombrero. O sea, si vas con la gorrita tal por la Edad Media, aparece un noble, no te quitas la gorrita. Pero al igual porque directamente ni te enteras de que era un noble. Pero si no te quitas la gorrita ahí, te revienta el guardia. El ser humano es gilipollas, ¿verdad? Frente a un noble no era simplemente una falta de modales, era un desafío, una provocación abierta. En la Europa medieval, descubrirse la cabeza era una señal de sumisión, de reconocer que estabas por debajo. El castigo variaba según el humor del noble, un golpe, un arresto o un duelo en el que tú no tenías opción de ganar. En muchos casos, morir. Hostia, un duelo donde lo tenías todo en contra, ¿no? Donde no tienes opciones de ganar, ¿qué significa? Que te sueltan en el coliseo atado de manos y pies contra un gladiador o contra un león o algo así, ¿no? En público, entre barro y risas nerviosas. Incluso los sirvientes estaban obligados a hacerlo con precisión. Quitar el sombrero con ambas manos, inclinarse y evitar mirar a los ojos. Todo formaba parte de un protocolo estricto. Saltarse un solo paso podía costarte la lengua o la cabeza. Un gesto mal hecho y tu nombre se borraba de los registros para siempre. La verdad que me parece espectacular, ¿eh? No ha cumplido el protocolo, ¿eh? ¡Uy, cuidado, alerta! Alerta que no se ha quitado el sombrero delante del rey de España. ¡Cuidado! A día de hoy no hace falta que me quite el moño, ¿no? Para saludar al rey de España si me lo encuentro por la calle. No hace falta, ¿no? A ver, ¿qué más? Si crees que eso era extremo, en el Japón feudal, inclinarte un par de grados de más podía considerarse traición. En el Japón feudal que iban con una escuadra y un cartabón para medirte el ángulo de inclinación, rollo, por si te pasas, si te inclinas de más, muerto. Me parece algo espectacular. Hacer una reverencia correcta al emperador japonés. Imagina que estás en el Japón feudal. Te han concedido una audiencia con el hombre más poderoso del país, el emperador. Caminas por un salón silencioso hasta llegar a él. Te detienes y bajas la cabeza, pero no lo suficiente. Los guardianes lo notan y para ti el error ya es irreversible. En el Japón de... O sea, el ser humano es gilipollas y no tiene cura, ¿eh? Por no agacharse unos centímetros de más, te podían matar allí. A ver, me imagino que no todos los emperadores eran así, ¿no? Pero habrá pasado. O sea, si está en los escritos, si está en los manuscritos de la historia, me imagino que habrá pasado, ¿no? El emperador, aunque tuviera poco poder político, era una figura sagrada, descendiente de los dioses, y su presencia exigía una reverencia perfecta. No bastaba con inclinarse, el ángulo, la duración, la postura de las manos, todo estaba minuciosamente regulado. Un solo fallo podía considerarse burla, arrogancia o desafío, y el castigo no era simbólico. Según el periodo, podía ser el exilio, tortura o ejecución inmediata. Encima te podían llegar a torturar. O sea, elegía el castigo. El emperador, me imagino, anda, se agachó un poquito de menos. Vamos a torturarle. Vamos a por él. Me imagino que el emperador por la época no tendría muchas tareas. Un poquito como la figura del rey a día de hoy, ¿no? No tiene muchas tareas, está aburrido y dice, hostia, a ver en qué me gasto yo el dinero este que me está cayendo del cielo gracias a las contribuciones del pueblo, ¿no? Pues un poquito iría por ahí, solo que allí se gastaba el dinero en torturas, en ejecuciones públicas. Veces en privado, otras frente a toda la corte. Existen registros de samuráis que tras fallar una reverencia, se practicaron el seppuku en el acto para lavar su falta. Por la cara, rollo. ¡Hostia! El propio samurái dándose cuenta de que no se ha agachado lo suficiente. Un momento que me meto el anakiri aquí en un segundito y lo arreglamos. Y básicamente se quitaba la vida del tío. Relatos aún más crueles hablan de campesinos ejecutados por no inclinarse lo suficiente ante una procesión, sin saber siquiera que el emperador iba dentro. Inclinarse correctamente era cuestión de vida o muerte, porque en ese mundo un error de milímetros podía sellar tu destino. Y siglos más tarde, en otro continente, una ideología también exigiría gestos perfectos. Inclinarse correctamente era cuestión de vida o muerte, porque en ese mundo un error de milímetros podía sellar tu destino. Y siglos más tarde, en otro continente, una ideología también exigiría gestos perfectos. Uno de ellos, tan simbólico como obligatorio, llegó a decidir quién vivía y quién moría. ¿Cuál? El saludo nazi. Nos lo conocemos todos, ¿no? Me imagino que si no hacías el saludo tal, te
1938. Vas por la calle, escuchas una marcha y de pronto todos a tu alrededor levantan el brazo derecho al unísono. Y tú, como ibas por la calle escuchando vídeos como este, se te olvida hacerlo y alguien te ve. Verás, el saludo nazi no era una mera formalidad, era una declaración pública de lealtad al Führer y al Tercer Reich. No hacerlo frente a un funcionario, un soldado o incluso una bandera nazi era una traición. La Gestapo recibía miles de denuncias por ese gesto. Vecinos, compañeros de trabajo, incluso niños, reportaban a quienes no lo hacían. Otra vez estamos en la del niño chivato, en plan, no, pues mi padre, el gesto este de llamar al taxi como que no se lo hace. Y ya, al día siguiente, 4 latigazos, tal. Castigo podía variar, un despido, un interrogatorio, prisión o directamente un viaje sin retorno a un campo de concentración. En pueblos y ciudades, el ambiente era de vigilancia. Hay que decir que no te mataban directamente, ¿no? Total. No levantar el brazo en una plaza o durante un discurso bastaba para convertirte en sospechoso. No importaba si estabas enfermo, si eras anciano o si simplemente no lo habías visto venir. Incluso en el ejército, saludar con poca convicción o de forma incorrecta podía llevarte ante una corte marcial. No había espacio para ambigüedades. Estabas con ellos o contra ellos. Hoy, hacer el saludo nazi es delito en muchos países, pero entonces negarte a hacerlo te convertía automáticamente en enemigo del Estado. Y si ese gesto exigía lealtad total, hay otro que en el extremo opuesto del... No sabía la data de que el gesto como tal está prohibido en algunos países. A ver, entiendo de que está feo hacerlo, ¿no? Según el contexto. Si te estoy explicando, oye, pues el gesto era así. Yo creo que dentro del contexto se puede entender de que no estoy celebrando nada, simplemente te estoy dando una especie de clase de historia. Pero bueno, en muchos países está prohibido, ¿no? Entiendo de que esté feo, entiendo de que esté mal visto el gesto. No te voy a decir que no. También exigía sumisión, pero a través del silencio. Levantar el puño. Durante la dictadura de Franco, en la España de posguerra, levantar el puño cerrado era una provocación mortal. No importaba si lo hacías por... O sea, el rollo, el puño de la revolución, ¿no? El tremendo puñetazo le voy a meter a Franquito en la cara. Entiendo que iba por ahí, ¿no? El gesto del puño. Por costumbre, por ideología o simplemente por error. Ese gesto, ligado al movimiento obrero, comunista y republicano, era visto como una amenaza directa al régimen. La represión era brutal y sistemática. Quienes levantaban el puño durante una protesta, un entierro o incluso una canción eran fichados, golpeados, encarcelados y a menudo ejecutados sin juicio. En los años... Qué bien, ¿eh? Qué alegría. Bastante fría la historia de mi país, ¿verdad? Una mierda. La policía franquista barría barrios enteros buscando puños en alto. Muchos desaparecieron por un gesto que apenas duraba un segundo. En zonas rurales, incluso levantar el brazo de forma ambigua bastaba para ser interrogado. Un puño al... Imagínate, te has creado en un pueblo, no te enteras de lo que está pasando alrededor en el resto de España. Por lo que sea, te pilla un guardia con el puñito levantado, por lo que sea, por cualquier movida, muerto. Marcaba como rojo, como un enemigo dentro del propio país. Aún décadas después, durante los últimos años de la dictadura, ese gesto seguía cargado de peligro. En manifestaciones clandestinas, muchos lo levantaban sabiendo que probablemente no volverían a casa. No hacer el saludo romano en el imperio. En el imperio romano, la lealtad se juraba con el brazo. Su origen se remonta a los juramentos militares, donde los... ¿Cómo es el saludo romano? No me ha quedado claro, ¿eh? Soldados levantaban el brazo para prometer obediencia al imperio. Vale, simplemente levantas el brazo y Roma sabe que estás con ellos, ¿no? Ya está. Tiempo, este gesto se institucionalizó y se volvió obligatorio en ceremonias públicas, desfiles e incluso al pasar frente a estatuas del emperador. El saludo romano, el brazo derecho extendido con la palma hacia adelante, era un gesto obligatorio. No hacerlo no se consideraba una simple... No acabo de pillar cómo es el saludo romano, ¿eh? Gente, para que os hagáis una idea, el saludo romano es algo así, ¿vale? Pero no es tan firme, es rollo como relajado, ¿sabes? No tenía ni idea, la verdad. Poder divino del César, y eso en Roma era traición. El castigo era claro. A veces los soldados sacaban de la multitud al infractor y lo ejecutaban en el acto. Otras veces se abría una investigación y días después la persona desaparecía. Era enviada al exilio o forzada al suicidio. En las provincias del... Pocos días después la persona desaparecía misteriosamente. No digo que esté muerta, pero desaparecía. Hacer el signo de la libertad en Corea del Norte. En casi cualquier parte del mundo levantar... Claro, en Corea del Norte
Obviamente, si haces el simbolito de la libertad, te matan, ¿no? Pero a ver, como gobierno son un poquito gilipollas, ¿no? Porque es como darle la razón a que no tienen libertad. Déjales hacer el gestito de la libertad, al menos para que piensen que tienen libertad. Kim Jong-un, si tú te cargas al que te hace así, el resto va a saber de que no hay libertad ninguna. Kim Jong-un, un poquito un poquito de brillo. Joder. A ver, sigamos. Pulgar o hacer la señal de la victoria significa alegría, triunfo o simplemente simpatía, pero en Corea del Norte puede costarte la vida. Bajo el régimen de los Kim, cada expresión corporal es observada con desconfianza. Los gestos asociados a la cultura occidental están prohibidos y su ejecución puede ser interpretada como propaganda enemiga. En un país entiendo de que no puedes hacer ningún tipo de gestito, ¿no? En Corea del Norte. Lo mejor es ir como un robot recto, sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda, todo el rato de frente. ¿Tu tarea qué es? Cultivar arroz. Cultivar arroz. ¿Tu tarea qué es? Hacer una carretera. Hacer una carretera. Ya está. No puedes elegir tu ropa, ni tus palabras, ni tu opinión. Un simple movimiento de la mano puede ser suficiente para... Data que te voy a soltar. Tampoco puedes elegir peinado. Tú vas a una peluquería de Corea del Norte y tienen una plantilla de 12 peinados y de ahí no te puedes salir, ¿eh? Esto de moñito, rapadito por el lado. Cuidado. Pena de muerte en Corea del Norte. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que hayáis aprendido cositas de la historia y cositas actuales también. Y ya sabéis, recomendad este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós.